Vamos a hablar ahora de la temperatura. La temperatura se puede tener una noción de qué es la temperatura con los sentidos. Acá tenemos este personaje simpático que si mete su mano en el agua fría y luego la mete en el agua tibia, dirá que este cuerpo está caliente con respecto a esta agua fría. Si ahora agarra la mano, la mete en el agua caliente y la pasa al agua tibia, dirá, no, el agua tibia es la que está fría. Entonces, los sentidos se engañan con esto de la temperatura. Muchas de las variables termodinámicas tienen que ver con los sentidos. Sin embargo, gracias a la ley cero, se puede definir, se puede hacer los termómetros con el equilibrio térmico. Si C está en equilibrio térmico con A y C está en equilibrio térmico con B, C nos puede dar una medida de la temperatura. Entonces, hay unas sustancias denominadas sustancias termométricas. Las sustancias termométricas son propiedades físicas de los materiales. Por ejemplo, la temperatura varía con un volumen de un líquido. Eso se puede usar para hacer un termómetro. La longitud de una varilla varía con la temperatura. Esta es también una sustancia termométrica. Podemos hacer termómetros con esto. La resistencia eléctrica de un alambre varía también con la temperatura. Ahí tenemos otra posibilidad de hacer un termómetro. La presión de un gas, manteniendo a volumen constante, va a variar la presión del gas con la temperatura. Ahí tenemos un termómetro de gas. El volumen de un gas manteniendo a presión constante. Aquí tenemos otro ejemplo de sustancia termométrica que puede ser usada para hacer un termómetro. El color de una lámpara incandescente también varía con la temperatura. Es otro ejemplo más de cómo poder hacer un termómetro. Hay también los termopares, que el potencial eléctrico entre las uniones de dos metales varía con la temperatura. Acá tenemos entonces ejemplos de sustancias termométricas. Acá tenemos cómo al calentar un material, cambia su longitud. Esto se puede hacer poniendo una lámina enrollada. Entonces, dependiendo de su temperatura, va a cambiar su posición y va a cambiar la posición de la aguja. Es la manera de hacer un termómetro de metal, aprovechando la dilatación térmica. Acá tenemos los termómetros que venden en las farmacias, que usan la radiación infrarroja del tímpano para poder estar midiendo la temperatura. Tenemos los termómetros de mercurio, que la sustancia termométrica cambia el volumen con la temperatura. Entonces tenemos muchas posibilidades de hacer termómetros y por eso es que se definió la ley cero de la termodinámica, para poder tener esta posibilidad de medición y no dejarla a los sentidos.